largo de la historia siempre ha existido gente que ha destacado del resto en su manera de actuar, de pensar y de resolver problemas o conflictos e incluso de volver a replantear cuestiones ya resueltas y ser capaces de encontrar nuevos significados. Personas que, como dirían en el mundo del flamenco, tienen duende, tienen un talento especial, per se, una cualidad auténtica, que en un aspecto u otro les diferencia de los demás por su originalidad, seguido en la mayoría de ocasiones por un afán de crear, de explorar, de innovar, de captar nuevas formas, de romper con lo tradicional o con lo establecido y abrir nuevas fronteras. Prácticamente no es hasta 1950, siglo XX, cuando Guilford, gracias a su famosa conferencia Creativity, comienza a popularizar el concepto, aunque ya antes se hubiese hecho alusión a algún ápice de las diferentes acepciones del mismo. ¿Y es que acaso Da Vinci no fue una persona creativa durante el Renacimiento? ¿O Isaac Newton? ¿O el maestro del suspense Alfred Hitchcock? ¿O el cofundador de Apple y cofundador de Pixar Steve Jobs? Y es que además, aunque no seamos conscientes de ello, diariamente nos cruzamos con multitud de personas, con multitud de profesiones, con multitud de estímulos, con multitud de emociones, con multitud de personalidades creativas. Por lo tanto, aunque no exista un prototipo claro y definido del individuo creativo, podemos definirlo como aquel que puede componer una situación o problema de forma diferente a la mayoría, y que llegando al mismo objetivo, de una manera útil y productiva, sea capaz de crear respuestas o modificaciones novedosas. Multitud de psicólogos y teóricos alrededor del globo terráqueo han sostenido y propuesto en numerosas ocasiones que existe un camino o una determinada ruta que conduce a la creatividad y que definen como proceso creativo. Y tantos son los modelos propuestos como lo son las fases de las que constan los mismos. Sin embargo, la gran mayoría de ellos coinciden en una serie de lo que podríamos llamar fases clave. En este caso hemos elegido el modelo de Poincaré, que él mismo extrajo de su propia experiencia creativa. El método consta de tres fases. Primera fase, investigación consciente. Esta fase es de preparación, de buscar o recopilar información sobre lo que se desea crear, lo que se desea conocer, lo que se desea modificar o simplemente innovar. Para ello es necesario el uso de recursos y técnicas de recolección informativa, conocer el trabajo de campo y sobre todo es muy importante plantearse las preguntas adecuadas. De hecho, realizar preguntas correctamente es en sí misma una técnica creativa. Se trata de una fase en la que se desarrolla la capacidad de reformular y de plantear nuevos, antiguos problemas o respuestas sobre un tema. Por lo tanto, exige cualidades que pueden considerarse rasgos de la persona creativa. Estos son constancia, rigor y curiosidad. En este momento nos encontramos con una fuerte actividad cerebral y conexiones sinápticas que juntan, almacenan y sustraen información del cerebro que no para de llegar. Segunda fase, el trabajo inconsciente. Las ideas, los planteamientos, toda la información sobre un tema debe dejarse reposar y permitir que el inconsciente haga su labor. Esta fase, que también se denomina incubación,
tiene como objetivo lo que expresa la metáfora: incubar las ideas, sugerencias, informaciones que se han ido acumulando en la fase de preparación. Tercera fase: iluminación repentina. Eureka. En esta fase la persona tiene clara una nueva idea, una solución, una respuesta a su problema que aparece de manera repentina justo después de la fase inconsciente. Hasta ahora hemos nombrado la creatividad como una cualidad individual, que en la mayoría de ocasiones se pensaba que se poseía de manera innata, incluso antes de existir la acepción del concepto creatividad tal cual lo usamos hoy en día. Por ejemplo, es el caso de Leonardo da Vinci durante los siglos XV y XVI o Isaac Newton durante el XVII y XVIII. Pero la creatividad no es un bien que se posee o no se posee, sino que es una aptitud que todos podemos poseer como seres humanos, al igual que la memoria o la inteligencia. La diferencia estriba entonces en el grado que tenemos de creatividad, oscilando entre un grado sublime, el cual aduce la creatividad sobresaliente y mundialmente reconocida, o en un grado menos reconocido y más casual, pero no por ello menos útil y necesario. Puesto que pensamos en creatividad como actitud y no solo como cualidad innata, y puesto que ésta se puede encontrar en diferentes rangos dentro de una misma escala, podemos potenciar la personalidad creativa a través de factores como el ambiente, capaz de emitir gran cantidad de estímulos que determinan la fluidez de ideas en un mismo individuo. Por consiguiente, si el ambiente es un factor importante en el desarrollo de la personalidad creativa, también lo será la cooperación, la capacidad de trabajar en equipo y la capacidad de lo que podemos llamar retroalimentación creativa, es decir, un feedback entre los componentes de un grupo, un ir y venir de estímulos y respuestas, de ideas, de preguntas, de información, de cultura, de experiencias, consiguiendo un tándem perfecto para potenciar la personalidad creativa, una llamada a la motivación que despierta la creatividad de cada individuo por separado y que consigue aunar la misma en un grado más alto que el que cada uno tenía inicialmente por separado. Tanta es la importancia del tránsito de información entre un grupo de personas a lo largo de la historia que ha surgido la necesidad de crear nuevas vías de intercambio de información adaptadas al mundo contemporáneo, jugando un papel importante en nuestra vida diaria. Un claro ejemplo son Internet y las redes sociales, herramientas que con un uso adecuado nos permiten acceder, crear y compartir de manera instantánea cualquier punto de interés, así como la creación de nuevos significados gracias a la aportación de personalidades creativas que en su momento utilizaron simples objetos y consiguieron asociarlos a lo que hoy conocemos como grandes marcas. Por ejemplo, la manzana de Apple gracias a Steve Jobs. Por lo tanto, una personalidad creativa puede ser capaz de crear nuevos significados a partir de objetos más simples o a partir de la nada, y mayor será la potencialidad de la personalidad creativa cuanto más individuos participen en ella.
Nos sumergimos ahora en el sistema educativo y nos preguntamos lo siguiente. ¿Podemos esperar que el alumno desarrolle una personalidad creativa sin ningún tipo de estímulo? ¿O debe ser el profesor y a su vez el centro educativo aquellos que proporcionen la semilla de la creatividad? Estos y otros muchos interrogantes son los que millones de docentes llevan arrastrando desde su propia formación hasta su práctica profesional. A pesar de las distintas reformas, nuestro sistema educativo se encuentra anclado en los métodos tradicionales del pasado. Todos hemos sufrido y sufrimos la jerarquización de competencias que orbita en un modelo educativo que dista mucho de la anhelada concepción constructivista y nos deja varados en las cenizas de la imperiosa concepción conductista. Por lo tanto, abogamos por un sistema educativo que rompa los sistemas jerárquicos. Es esencial potenciar la educación artística como epicentro alrededor del cual se encuentran el resto de asignaturas. Si conseguimos explotar la capacidad de creación en el alumno a través del arte y cultura en educación artística, esta repercutirá de manera directa e inconsciente en el resto de materias, convirtiendo la asignatura en una fuente que emane de la creatividad y de la que beban el resto de asignaturas. Que el profesor y alumno planten la semilla de la creatividad para que crezca ayudada por el riesgo de la sociedad, los centros educativos, compañeros y profesores, y que sea el mismo alumno el que vea florecer su propio éxito durante la etapa de primaria y por consiguiente durante su vida adulta. Así como florecen los éxitos, florecen multitud de árboles en un bosque, el cual será más bello y peculiar cuanto mayor sea su variedad de flores. Lo mismo ocurre con nuestra sociedad, más bella y peculiar cuanta más interculturalidad se refleja en nuestro entorno. Interculturalidad que debemos aprovechar y exprimir al máximo en nuestras aulas, ya que supone un foco de nuevas ideas, nuevos significados y experiencias que enriquecen de manera natural la personalidad creativa de nuestro alumnado. A modo de conclusión, queremos demostrar que toda la información usada y expuesta para la realización de este trabajo se ha cumplido a la perfección. Sin darnos cuenta, hemos sido partícipes de un experimento, nuestro propio experimento, de cómo nuestra personalidad creativa, que seguramente todos poseíamos, se ha visto incrementada por el ambiente y por el trabajo en equipo. Por un ambiente contextualizado en una asignatura de enseñanza y aprendizaje plástica y visual, influidos por artículos gráficos e iconográficos, correspondientes a temas a desarrollar por otros compañeros, como por ejemplo la bibliografía proporcionada tanto para nuestro trabajo como para el resto de trabajos. Un ambiente que comenzó a estimularnos desde los primeros vídeos expuestos en clase, como por ejemplo el innovador y original manifiesto docente de nuestro compañero Roberto. Estos, entre otras muchas cosas, han sido las piezas claves que nos han llevado a despertar de nuevo nuestra creatividad. Por lo tanto, confirmamos la teoría de que el ambiente es un gran factor para potenciar el desarrollo de la creatividad. Por otra parte, también demostramos la teoría de que habrá mayor creatividad cuantas más personas participen en ella. Guiados a veces por la razón y en un 90% la intuición, hemos dejado volar sentimientos, instintos, ideas y experiencias que nos han conducido hacia un mismo fin, un objetivo con una utilidad y propósito determinado. Una aportación constante de interrogantes, como sucede en la primera fase del proceso creativo. Una relación de amistad, entretenimiento y diversión que nos hacía evadirnos por unos momentos de nuestros quehaceres, como sucede en la segunda fase del proceso creativo. Y por fin, llegar a encontrar con éxito las respuestas a interrogantes, culminando la tercera fase. Sin más dilación, resaltar la importancia que tiene la educación artística en la etapa de educación primaria, como industria que no para de fabricar personas creativas.